Hola, bienvenidos otra vez. Miren, hoy vamos a tejer esta puntada. Vean qué hermosa textura. Es muy fácil de tejer y es completamente reversible. Me encanta para chambritas, cobijas, si usamos un estambre grueso, para suéteres, para bufandas, porque vean qué bonito además queda el terminado de la orilla. Y podemos hacer muchísimos proyectos con ella. Empecemos. Para esta puntada necesitamos cualquier cantidad de números pares. Entonces, yo ahorita voy a montar 18 cadenas. Hacemos nuestro nudo deslizado y montamos nuestras cadenas. Dieciséis, 17, 18. Lo vamos a voltear. Aquí nos vamos a saltar esta, porque esto no podemos entrar en esta bolita. Y aquí vamos a hacer un punto bajo. Nos van a quedar 17 cadenas. En este mismo, aquí, vamos a montar hilo. En el siguiente, o sea, otros dos más. Siempre va a tener que haber 4 hilos en nuestro gancho. Cargamos, pasamos todos y cerramos. Estas puntadas les recomiendo que las hagan flojitas, porque ahí es en donde vamos a tejer la siguiente vuelta. En el último subimos, luego ahí está nuestro tercero, aquí va a estar nuestro cuarto. Cargamos hilo, pasamos los 4 y cerramos. Otra vez. En este, el siguiente y el cuarto. O sea, en realidad nada más estamos tomando de la cadena 2 bolitas. Cargamos y pasamos. Ahorita les explico lo de las 2 bolitas. Aquí tenemos el primero, o sea, de las 4 hebras. Aquí estamos tomando el segundo, que es del dibujo anterior. Aquí están la tercera, que es la primer bolita que nos estamos comiendo. Y aquí tenemos la siguiente. Entonces, aquí están. Cargamos, pasamos y cerramos. Otra vez. 1. Aquí tenemos nuestra tercera hebra y la cuarta. Cargamos, pasamos, cerramos. Otra vez. Lo mismo. Para tener nuestras 4 hebras. Ay, no quiere. Bueno, ya quiso. A ver. Si hacemos las cadenas apretadas, esto es lo que ocurre. Y creo que las tejí apretadas. Cargamos, pasamos y cerramos. Otra vez. Aquí están los 4. Repetimos y cerramos. Aquí tenemos y las 2 últimas. Aquí va a haber una diferencia. Aquí están las 4, cargamos, pasamos
Y aquí no vamos a cerrar con una cadena. Lo que vamos a hacer es tejer aquí un punto bajo. Siempre al principio y al final vamos a tejer un punto bajo. Subimos con una cadena, volteamos y en el primer punto, en donde hicimos precisamente el punto bajo, vamos a hacer otro. Aquí vamos a empezar de nuevo la puntada. Aquí tenemos nuestra primera hebra. Aquí mismo metemos para la segunda, la tercera y la cuarta en cada una de estas cadenas que quedan aquí. Cargamos, pasamos, cerramos. Otra vez. Segunda, tercera y cuarta. Cargamos, pasamos, cerramos. Otra vez. De la última. Así es como vamos a repetir nuestra puntada. Aquí siempre cerramos al final. 2, 3 hebras y 4 hebras. Pasamos y cerramos. Otra vez. 2, 3, 4. Fíjense como aquí nos quedan 2 otra vez, igual que en la vuelta anterior. Cerramos. Segunda, tercera. Este es en el punto bajo que hicimos. Ahí está la cuarta. Y acuérdense, aquí no cerramos. Aquí nos metemos aquí mismo y hacemos un punto bajo. Aquí tenemos nuestras 2 primeras vueltas. Hacemos una cadena al aire, volteamos y hacemos otro punto bajo. Acuérdense, de inicio y de final, nuestro punto bajo. Aquí empezamos con la segunda hebra, tercera y cuarta. Si ustedes tejen, una recomendación, si ustedes tejen apretado, usen un gancho más de un medio número más grande en el estambre que ocupen en este tipo de tejido. Eso les va a ayudar mucho. Ahí están las 4, pasamos, cerramos. Y ya vieron que la misma vuelta se repite una y otra vez. Entonces la podemos tejer a lo largo, a lo ancho y obviamente del tamaño que quiera, o hacer cuadritos y luego unirlos, unos verticales y unos horizontales, o tejer de diferentes colores una cobija haciendo cuadritos. Pasamos y nuestro punto bajo y cerramos nuestro punto bajo. Cadena, volteamos, punto bajo y volvemos a empezar.
Es una puntada muy linda, muy fácil de hacer. Y la verdad es que sí creo que se pueden hacer muchísimas cosas. 3 y 4. Pasamos y hacemos nuestro punto bajo en la orilla. Aquí la tenemos. Vean qué bonita. Y de veras también tiene una textura muy, muy bonita. Vamos a verla en grande. Mire. Pues ojalá les guste, la hayan disfrutado y la puedan aprovechar. Saludos, gracias, bye.